Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo este video. Esta es la segunda parte del video que estábamos viendo con respecto a cómo la computadora va a trabajar el inyector. Cómo sabe la computadora que tiene que inyectar gasolina. Cómo tiene que saber el inyector a qué hora se va a activar y a qué hora se va a desactivar. Cómo sabe el motor del carro que le va a ingresar gasolina para que haga chispa y oxígeno, aire, para que haga la contraexplosión, la mezcla estequiométrica. 14.7 de aire por una gasolina. Antes de todo ocupamos que nos ayuden ahí con darnos un me gusta, like, y que nos ayuden también suscribiéndose al canal y promoviéndolo con otras amistades, compartiendo los videos. Recuerde que es la única forma que nosotros podemos llegar a la vida de muchas personas que necesitan aprender un poco, las personas que tengan las personas que tengan un carro, una moto, un bus, una microbús, una camioneta, un pickup. Es la única forma que nos ayuden dándonos, suscribiéndose al canal y dándole un like y nos compartan, denle a la campanita para que le den videos nuevos de lo que estamos haciendo. Recalcando el video, aquí podemos ver nosotros que nos encontramos aquí con una computadora de motor y que esta computadora de motor internamente tiene diodos, capacitores electrolíticos, capacitores Through-Hole, de montaje de superficie, capacitor electrolítico, de cerámico, tiene de diferentes valores de capacitores, tiene a su función el capacitor. Reconocemos también y sabemos que la computadora tiene diodos de montaje de superficie, diodos Through-Hole que van perforados sobre la placa de varios amperios en varias funciones puestas también. Existen también muchos resistencias de muchos valores y de diferentes puestas en serie, tanto en paralelo y mixta. Pueden ir entre paralelo y en serie a la misma vez juntos, o solo en serie o solo en paralelo. Su resistencia, la resistencia tiene un valor óhmico, tiene un valor en ohmios. También hay resistencia de montaje de superficie de Through-Hole que van perforadas en la placa. También hay muchos integrados como reguladores de voltaje de 9, 12, 5, 3 voltios, 2.5, etcétera, 3.3, etcétera, etcétera. También encontramos integrados de 3 patitas, de 20 patitas, de 32, de 50, de 80, de 100 y rex. Hay muchos integrados, hay muchos integrados y circuitos electrónicos en el módulo de la computadora y todos van diferentes sistemas. Y todos trabajan con una sola función, la función de economía de combustible. Cuando estamos aquí con el inyector y en el inyector tenemos también nosotros un cilindro donde va a entrar por una parte va a entrar aire, gasolina, y por la otra parte va a entrar chispa.
Aquí tenemos aire. Aquí tenemos combustible. Y aquí tenemos chispa. Y es así como trabaja el carro. La combustión. Chispa, combustible y aire. Si uno de estos tres componentes falta, el carro no arranca. Si le falta el aire, con combustible y chispa no arranca. Si le falta el combustible, con chispa y aire, no va a arrancar. Si no tiene chispa, pero tiene combustible y aire, no va a arrancar. Tenemos que trabaja de esta forma. 14.7% va a entrar de aire por 1% de combustible. Eso es lo que va a entrar en aire. 14.7 gramos por ciento de aire por 1 de combustible para que sea la mezcla geométrica que tiene que suceder aquí para la economía. Si el inyector se queda activado, ¿qué va a pasar? Va a entrar mucha gasolina. Chispa va a comenzar de tanta la gasolina que va a mandar que la chispa no va a quemar bien ese combustible y ese combustible se va a ir al exterior, al ambiente, y va a contaminar, va a gastar mucho combustible y el cliente va a comenzar a decir, bueno, se siente mucho olor a combustible y le eché un tanque de combustible y lo que he recorrido son pocos kilómetros y ya no tengo mucho combustible, me ha gastado mucho el carro. ¿Por qué suceden esas fallas? Porque no hay una buena corrección de inyección, que eso lo hace la computadora a través del microprocesador, a través de la memoria, de integrados y todos sus elementos electrónicos que tiene internamente. Pero ¿cómo sabe el motor? ¿Cómo sabe la computadora que tiene que inyectar gasolina? Porque el pistón está a punto en su posición de explote, que tiene que mandar rociar para que haga la contraexplosión. Bueno, el micro va a mandar combustible porque tiene a unos amigos que se llama CKP y CMP. Tiene también amigos como IAT, ST, MAP, y MAP. Tiene la mariposa acelerador. El CMP va a mandar dos señales. El CKP va a mandar dos señales. El ST va a mandar dos señales. Perdón, una señal. El MAP va a mandar otra señal. El MAF va a mandar otra señal. La computadora va a alimentar a los sensores. La computadora va a alimentar a los sensores. ¿Cómo va a alimentar la computadora a los sensores? Bueno, ¿cómo sabe la computadora que tiene que abrir el pulso de inyección para que rocíe combustible y arranque el carro? ¿Cómo se da cuenta? Bueno, se da cuenta porque hay un sensor que se llama CKP, que es el que se encarga que cuando usted le da marcha, arranque, ring, 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 ring,
hay un aro dentado que va dando vuelta y hay un sensor que lleva en ese aro dentado. Puede ser que lo lleve en el volante o en algunos casos lo lleva en el damper delante donde van todas las poleas, y cuando ese sensor comience a detectar los dientes va a mandar pulsos, a la computadora y se pasa un proceso que convierte, un ejemplo, este sensor es de 2 líneas, es un sensor que va a mandar una señal. Bueno, vamos a poner aquí las señales que existen. Las señales son dos. Uno digital. Perdón. Dos análoga. Son tres. Y alterna. Son tres señales las que va a mandar la computadora. La computadora va a mandar tres señales. Una va a ser una señal digital. La señal digital es la siguiente. La señal análoga y la señal alterna. ¿Qué entendemos por señal digital? Es una señal que va a mandar 0 y 1. 0 y 1. Aquí está en 0, 1. Aquí está en 0, aquí está en 1, aquí está en 0, aquí está en 1. Aquí está en 2. Aquí está en 2, 0. Aquí va varios 1. Y así sucesivamente. Puede ser que sean 3. Aquí 2, 0. Aquí 2, 1. Y así sucesivamente. Esa es una señal digital, la que se manda ceros y unos, que trabaja con números binarios, y eso lo agarra la computadora, esa información, y las convierte con unos elementos convertidores de análogo a digital, o convertidor alterno a digital también. Ellos los convierten porque la computadora trabaja con digital, con señales digitales, ceros y uno binarios. Y ese es el pulso que va mandando, y eso es como la computadora detecta que hay que activar el inyector, bobinas, bomba y que trae sensores. La análoga, ¿cuál es? La que va a una sola voltaje, 12 voltios o 0 voltios, 0 o 12. Esa es la análoga, que no tiene variación. En cambio esta sí tiene variación, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Y la alterna, que es la corriente que hay en nuestras casas, en los conectores, que si usted la toca, lo golpea. La corriente alterna, que en cualquier momento no tiene polaridad, porque ahorita está en negativo, después está en positivo, al rato está en negativo y en positivo, variando. Por eso la corriente alterna no tiene polaridad, porque como puede estar ahorita en positivo, al rato está en negativo y está variando, alterna. Entonces, caballero, tenemos ahí nosotros el módulo. Pero el módulo, para que me active el inyector, tenemos que tener señales del CKP y del CMP. Pero ¿qué pasa? El CKP y el CMP pueden ser de señal digital o alterna. Y hay algunos sensores que ya están trabajando con señales por frecuencia. Ya trabajan por frecuencia. Entonces, en este caso, cuando el CKP le manda
a la computadora señal que ya está el carro girando, que tiene que abrir bomba, combustible, inyectores, bobina, sensores. Entonces ella activa, manda corriente a lo demás y comienza a inyectar. Pero ¿cómo sabe que este pistón no tiene que inyectar? Pues supongamos que el pistón número 1 que tiene que inyectar ya por el CKP. El CKP es un sensor que eh, el CMP, perdón, es un sensor que va en el árbol de leva y es el que detecta cuando el pistón 1 está en posición. Y ahí donde tiene que inyectar la computadora a través de la señal que le manda el CMP a la computadora. Dice, bueno, está en posición el cilindro, hay que inyectar, y inyecta. Y el pistón hace la contraexplosión ahí y comienza el carro a trabajar. Ya prende y todo está bien. Eh, y esa es la forma que trabaja la computadora con los inyectores. Pero para que la computadora también esté manipulando la inyección, no solo necesita estos dos sensores, ni CKP ni CMP, también necesita información de los demás sensores, porque todos los sensores trabajan para la economía del carro. Aquí solo pusimos 2 y 3 aquí abajo, 5 sensores. Aquí tenemos el ST, el MAP y el MAF. ¿Cuál es el ST? Es el sensor que va sumergido en el agua, en el coolant, que es el que se encarga de monitorear y mandar información a la computadora a qué temperatura está el agua, el refrigerante, perdón, el coolant. Si el coolant está muy caliente, entonces la computadora comienza a reducir la inyección, a mandar poco combustible. Si el carro está frío, entonces el pulso de inyección va a ser más ancho, va a dilatar más, activado que desactivado. ¿Qué pasa? Por eso cuando usted en la mañana que va y arranca su carro y lo arranca, usted ve que la aguja sube a 1000. Se acelera el carro y marca 1000. Y conforme está arrancado, él va regulando y la aguja va bajando automáticamente sola hasta que quede en los 700 RPM. ¿Por qué? Porque si el carro usted lo arranca y está frío, se va a apagar. Entonces necesita calentarlo la computadora para que el ya quede en 700 y el carro no se apague. Hay muchas personas, con el respeto de todos ustedes, que siempre los electroventiladores lo dejan con ignición. El ventilador que es activado por el sensor ST, que le manda información a la computadora para que entre a trabajar a los 90 grados de presión de temperatura Celsius. ¿Qué pasa? A veces dejan los ventiladores con ignición, que cada vez que se pone ignición comienza a arrancar el carro. ¿Y qué sucede ahí? Vemos el ejemplo tan sencillo que acaba de decir ahorita, que cada vez que el carro está frío por la mañana, que de la noche a la mañana usted lo arranca en la mañana, la computadora lo acelera para que caliente. Y así sucede siempre y cuando el ventilador está fijo con ignición. La computadora va a mandar más inyección de combustible y el carro va a gastar más gasolina. El ventilador se le van a gastar los carbones, se va a gastar el conmutador, la masita, el bronce, el cobre donde va pegado los carbones se va a dañar. Va a dañar la batería. No, la duración de vida de la batería va a ser más rápido que se dañe que lo que tiene que tener ella de vida de uso, porque siempre está consumiendo el ventilador corriente, voltaje. Entonces hay un sensor que se llama MAP que está monitoreando la presión del múltiple de admisión, cuánta presión hay, y la está comparando con la presión externa, cuánta presión hay de oxígeno adentro. El sensor MAP está monitoreando cuánto aire está entrando al motor, porque recuerde que son 14.7 gramos de aire lo que tiene que entrar por 1% de combustible. Entonces si entra más de 14.7 ya se altera lo que es la mezcla estequiométrica. Puede que nos lance mezcla rica o nos lance mezcla pobre. Ya va a variar y vienen unos códigos de errores y falla.
Hay muchos que este sensor MAP, que es el que va en donde va el filtro de aire, que entra el aire al motor, desconectan el sensor y lo andan hasta desconectado. Y ahí donde están los gastos de combustible. Hay muchos que desconectan el sensor MAP. ¿Para qué lo voy a comprar? Es que quede así. Y tal vez el técnico le diga, tiene que cambiar esos sensores, hay que cambiarlo para la economía. No, es que son muy caros. Y gasta más en gasolina. El carro no trabaja bien porque trabaja forzado, lento, con falla en el encendido, cuesta que arranque. ¿Por qué? Por no comprar los sensores. Y ellos se encargan de la economía, el combustible del vehículo y los desconectan. Gasta más de lo que tiene que gastar. La luz del check prendida siempre. Los ventiladores con ignición puesta. Y todo tiene que andar automáticamente a como viene del fabricante. Así tiene que andar las cosas. ¿Qué pasa? Esto que hicimos nosotros acá, que es esta placa electrónica con ese integrado que estaba activando eh, el inyector que estábamos probando aquí. Fuimos los pulsos, plac, 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 y entre más le dábamos más velocidad, más lo activaba. Es lo mismo que hace el microprocesador con todos sus integrados adentro, dentro de la computadora para activar ya sea la bobina o ya sea el inyector. Es lo mismo. Esto está haciendo la misma función. Lo único que el microprocesador él lo está monitoreando el mismo, no lo estamos haciendo como nosotros que le estamos dando el pulso que queremos. En cambio el microprocesador lo hace automáticamente conforme a la señal de los sensores. Él varía la frecuencia, la modulación de pulso para que él trabaje. Y es así, caballero, como trabaja un inyector y es así las pruebas que se hacen como vimos anteriormente en el video. Se le hacen prueba de resistencia al inyector desconectado por si es que el inyector no está trabajando, está pegado siempre fijo. eh, con el multímetro se le mide resistencia, se pone el multímetro en ohmios y se mide cuánto estás dando de resistencia. Oh, pero es que yo no sé si esa resistencia que usted me está diciendo o que yo estoy midiendo ahorita es la que el fabricante dice. Bueno, son 4 inyectores que tiene el riel de presión de combustible, pero ahí verle la resistencia a cada uno y todos tienen que variar con la misma resistencia. Ya el que esté muy bajo de resistencia, ese inyector está, ya la bobina está tocada, está recalentada. Esa es una prueba sencilla. Midamos voltaje al inyector. Bueno, con la ignición puesta, pongo el multímetro aquí en una punta, me tiene que dar 12 voltios, no al inyector, sino al conector. Este conector que es el que va en el cableado que va a la computadora. Le pongo con la ignición puesta el multímetro, una punta del multímetro, la tiramos. Esta negra la tiramos al poste negativo. Vamos a dibujar aquí. Tenemos aquí la batería, 12 voltios, negativo y positivo. ¿Qué pasa? Ponemos el multímetro en voltios y una de las puntas la ponemos, la punta negra la ponemos al poste negativo de la batería y la otra punta la ponemos en uno de los terminales del inyector. En una me tiene que marcar 12 voltios. La que me marque 12 voltios, quito la ignición y se queda en cero. Entonces si vuelvo a poner ignición y me marca 12, entonces me marca 12 en el multímetro. Entonces ese es el positivo de ignición, que a la hora que pongo ignición me da positivo. ¿Cómo hago yo para probar el pulso negativo que manda la computadora? Lo hago con el multímetro, lo pongo el positivo, la punta roja del multímetro, el positivo, y la otra la meto
al conector del que va hacia la computadora y me tiene que marcar cuánto. No, eso son pulsaciones muy rápidas, son muchas las frecuencias. O sea, estos pulsos se repiten 20.000 veces por segundo. O sea, el transistor que activa el inyector, dependiendo de la velocidad que usted tenga, donde tenga el acelerador, 20.000 pulsos puede mandar por un segundo. O sea, se va a activar y desactivar el inyector 20.000 veces en un segundo. O sea, más rápido que las pulsaciones de nuestro corazón. Entonces, eso no lo puede hacer con el multímetro. Porque cuando el multímetro vaya a marcar uno, ya eso ya hizo 20.000 pulsos. Y quiera volver a marcar el segundo pulso y ya está de nuevo en cero. O sea, las pulsaciones son muy rápidas que no se puede hacer con el multímetro. Se puede hacer con la punta lógica, que la punta lógica lo que nos va a hacer es dos LED, uno en rojo cuando está en positivo y uno en verde cuando está en negativo. Entonces, cuando pongamos la punta lógica, la punta de la punta lógica al negativo del inyector, ¿qué va a pasar? El LED verde se va a encender cuando está activado y cuando está desactivado, prende el rojo y se apaga el verde. Y está en ese movimiento así intermitente, pero rapidísimo. Pulsaciones muy rápidas por la frecuencia. Lo otro es con un osciloscopio. Pero en el caso de ustedes que si ustedes tienen pensado poner un taller o trabajar por su propia cuenta, está bien, compré un osciloscopio, pero le voy a decir algo que yo lo experimenté en mí desde que comencé a estudiar y a trabajar. Es conforme al mercado que uno tenga, esa es la herramienta que uno tiene que comprar. ¿Cómo que me quiera entender? Me va a decir usted. Bueno, si usted ve solo la parte eléctrica como alternadores, arranque y luces, multímetro, punta lógica, las herramientas, cargador de batería, cositas así, una fuente de poder, se hace y listo. Ah, pero yo ya me quiero meter a probar inyectores, bobinas, los sensores, okay, punta lógica, multímetro, porque es obligado, osciloscopio. Y aparte de eso, tiene que pagar un curso para estudiar osciloscopio y ver cómo trabaja el osciloscopio y cómo funciona, cómo se ven las señales y cómo probar tanto los actuadores como sensores. Si ustedes ven aquí, la computadora manda positivos o negativos a los sensores y los sensores mandan información a ella cómo está trabajando el sistema. En cambio el CKP le envía nada más, él no recibe información, nada más manda. El CMP igual manda, no recibe. En cambio el ST recibe vuelta de la computadora y manda información. El MAP recibe vuelta de la computadora y manda información. El MAF recibe vuelta de información y manda información también él. El inyector es un actuador, él no manda información. Como es un actuador, es actuado por el micro, por el módulo. Entonces lo que va a hacer es nada más activarse para dejar pasar combustible. Es un actuador, como una bobina, como un solenoide, como una válvula, son actuadores. Y esas son las etapas de las señales: digital, análoga y alterna. Son las únicas tres. Y ahora que es por frecuencia, por frecuencia que están trabajando los sensores. Si usted tiene su carro con el ventilador, electroventilador, con ignición, póngalo automático. Aunque gaste un poquito más, pero se va a ahorrar mucho dinero. En economía va a ahorrar mucho porque va a estar automático, va a haber una buena combustión interna, ahorro de combustible, porque si el motor está caliente, la inyección va a ser más corta, no va a inyectar mucha gasolina el módulo, porque está caliente, va a ahorrar los gases. La EGR vuelve a introducir los mismos gases y está trabajando el sistema y no estamos contaminando tampoco el ambiente, y en las emisiones de gases le va a pasar bien.
Pero si lo va con ignición el carro, el ventilador del carro y va a emisiones de gases, no le va a pasar. No le va a pasar. Y así, caballero, es como trabaja. Y así, caballero, es como trabaja esta tarjetita que acabamos de hacer nosotros. Todo es con integrado. Un integrado 8 patitas, un integrado de 3. Aquí está otro integrado de 3. Capacitor y todo, como que estuviéramos adentro del módulo de motor, haciendo las mismas funciones de la memoria, del micro, los integrados, resistencia, etcétera, etcétera. Todo se puede hacer cuando tengamos un pequeño conocimiento. Caballero, bueno, ya les mostré lo de la tarjetita cómo trabajaba en el video. Ahorita que termine de hacer la de la punta lógica, se la voy a enseñar para que vean cómo funciona, y vamos a hacer una prueba con los inyectores y con la tarjetita simulando que es el módulo que está activando el inyector, para que vean cómo se hacen las pruebas a un inyector, cómo funciona la punta lógica. Y como le dije, vamos a ver si hacemos, si regalamos, ya sea que regalemos el diagrama eléctrico para hacer esta tarjeta electrónica de